Yo me imagino que vieron, porque ustedes debieron haber visto lo que es la estructura de ADN, que es la clase de hoy. ¿Sí la vieron? Ojalá pues no siempre hable el representante. Yo no sé si darle, ahí vamos. Ana Sofía, ¿sí está por ahí? Sí, doctora, aquí estoy. Bueno, Ana Sofía, cuéntame, ¿esto lo vieron? La ¿Qué estructura era del la ADN. de... La ¿Cómo? estructura del ADN, doctor. Sí. Sí, señor, sí la vimos. Bueno, ¿y vieron qué era la cadena A, B, Z? Las reglas de Chargaff. Sí, señor. Ah, bueno, no. Entonces vamos a hacer un recorderis. Bueno, hacemos vamos a hacer orden de lista ahí como aparece. Ana Sofía Orozco, ¿cómo está? Doctor, soy Cuéntame. yo. Estaba hablando ¿Ah? ahorita. Andrea Arango. Sí, doctor. Bueno, Andrea, esta parte, gen, ¿qué es un gen? Sí, sí lo vimos, doctor. Y vieron microsatélites, minisatélites, secuencias sí, secuencias trans. ¿Hay algo nuevo o nada? Epigenética. Mm, Bueno, ahí llegó. Entonces, o sea, no respondo, quiere decir que no. Pues tranquilo, pues para eso es para saber. Yo necesito saber con qué llegan, para ver en dónde le hacemos más énfasis, porque esto es de refuerzo, consolidación, y claro, hay nuevos conceptos, vamos a profundizar. Ustedes ya están en segundo año, entonces es la oportunidad para profundizar y, pues en muchos conceptos. Andrea está por ahí. Sí, doctor. Bueno, ¿qué es un elemento en cis, un elemento en trans, epigenética? Sí, también lo ¿Sí vimos. lo ven? Pero eso ahí queda en la nebulosa o como que sería bueno profundizar, ¿sí o no? Digo yo. Pues yo les pregunto Sí, para no doctor. repetir mucha cosa. Camila, ¿qué es la transcripción? Camila Caicedo. No está Camila. Bueno, eso ahí está quedando grabado, entonces queda grabado Doctor, quién es. qué pena. Estaba acomodando para poder activar el micrófono. Sí, Eso, sí, no, sí por eso lo los vimos. quiero bien despiertos. Yo sé que acaban de ir con el doctor Murillo y yo no sé cómo les va. De todas maneras, siempre es mejor la presencial. Bueno, entonces, Camila, transcripción, código genético. Sí, doctor. Camilo, Fonseca, ¿qué es un operón? ¿Lo vieron? Sí, doctor. El código histona, También. Pues el código esto no, pero la esto sí. pero no cómo funciona el código histona. No, no, señor. Claudia Lorena, ¿qué es un Buenos días, RFL? doctor. Buenos días. ¿RFLP le suena o no? Entonces sí vale la pena que No, esa clase. no me ¿No se acuerdo, acuerdan? de verdad no me acuerdo. Eso, por Creo que eso, sí. no, es que de El, pronto por ahí les el hablaron. CR ¿Qué sí. es un desequilibrio de ligamiento? El equilibrio de Hardy-Weinberg. Sí, doctor, creo que sí lo alcanzamos a ver. Bueno, ahí les voy a dejar un taller y lo entregan 8 días después, esto es el 25 de marzo, este es el primer taller, son estos primeros temas y la idea de eso, pues claro, que sea como que les sirva de nota ahí. Bueno, de Daniel Felipe Prada, ¿cómo va Daniel? Bien, doctor, ¿y usted? Bueno, pues contento de tenerlos, aunque sea a la distancia, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces, esto de bioinformática, ¿alcanzaron a ver un blast, a entrar al GenBank? Todavía no. Sí, vimos un poquito de eso. Entonces hay un taller que vamos a hacer, que es el 15, ustedes son 41. Vamos a intentarlo, pues primera vez que lo vamos a hacer así en línea, pero pues antes esto nos llevaba 2 clases, dividíamos el grupo en dos, porque pues, pero en este caso pues vamos a hacer
como es una práctica, digamos, demostrativa, no es, o sea, no es que ustedes queden listos pues para hacer pero aunque pues puede que sí, queden listos para hacer blast, pero es sobre todo cómo entrar al GenBank y la información que encuentran allí. Entonces, eso, todos van a participar al tiempo, los 42. Entonces, vamos haciendo paso a paso, cada uno, y pues vamos a tratar que cada uno busque un gen, una proteína, algo que les interese. Y hacen un informe. Todos los informes son individuales, 8 días después. Bueno, Daniela Domínguez, ¿cómo vas, Daniela? ¿Qué es la PCR? Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué es Sí, PCR? sí lo miramos. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué se, ¿qué se te viene a la cabeza cuando yo digo la prueba PCR? ¿Eso sirve para qué? Para medir el ADN en tiempo real, algo así. Pues ¿Cómo, cómo, no cómo? recuerdo exactamente. Bueno, entonces que Daniela, no, Esteban, hola, buenos días. Doctor, somos como tres, Esteban. Esteban Blanco, ¿sí está ahí? No está Esteban. Esteban Rengifo, a ver, Buenos días, doctor. buenos días, Esteban. Bueno, cuénteme, si yo digo PCR, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Vamos a hacer como esos ejercicios yo no sé si han Pues oído, que hacen los reacción, psiquiatras, los psicólogos, reacción en que cadena de la usted da una polimerasa, algo palabra así. y lo primero que le venga a la cabeza, PCR, ¿qué se te viene a la cabeza? La asociación. Reacción en cadena de la ¿Cómo? polimerasa, reacción en Reacción en cadena de cadena. la polimerasa. Bueno, entonces voy a seguir, ese es Esteban Danilo, Esteban Rengifo. No, ese soy yo, Esteban Rengifo, el Ah, bueno, Esteban subprocurador. Danilo Martínez, a ver, Esteban Danilo, vamos a hacer ese ejercicios de asociación. Sí, Esteban doctor, aquí Danilo, estoy. cuénteme Sí. a ver, que yo digo PCR, primera palabra que le viene en la cabeza. Eh, um, Fragmento de ADN. Muy bien, Jaime Adolfo, Quiroga, Sí, señor. digo PCR, ¿qué se te viene a la cabeza? Se me viene prueba diagnóstica, Prueba diagnóstica, muy bien. por No, ejemplo. está muy interesante. Ginette, Alexandra. Pues si están viendo la pantalla y están leyendo. Bueno, no sé. Ginette, ¿no está Ginette? Alexandra Erazo. Ginette Alexandra Erazo, ¿no está? Se fue a desayunar, a hacerle la vuelta a la mamá. Ginette Marcela. Doctor, No, aquí estoy. ya llegó Alejandra. Ay, bueno, Sí. menos mal. Cuando dije que se fue a hacer la vuelta a la mamá, dijo, mamá, vea que me están llamando, me tengo que... Bueno, Ginette, dígame. PCR, asociación instantánea. ¿Qué palabra se te viene a la cabeza? Como una prueba para detectar como un fragmento de un material genético, pues Uy, un vamos patógeno. mejorando, vamos mejorando. Ginette Marcela Arcos, Buenos días, doctor. PCR. Buenos días, ¿cómo vas? PCR. Pues yo lo asociaría con una prueba para el coronavirus en este momento. Muy bien. José Miguel, PCR. Esas pruebas de asociación están buenísimas. Me dicen mucho de hasta dónde van con el concepto. José, José Miguel, vamos a ver si hay alguno que me da la palabra mágica y vamos a seguir hasta el final. Quiere decir que sí les hace falta estas clases. José Miguel, no, porque no me toca cambiar. Si ya saben todo esto, pues, José Miguel no está. Se fue a hacerle la vuelta al tío, al abuelo. Pasa mucho que ponen los muchachos, los jóvenes, a que salgan a hacer compras para no exponer a los papás, a los abuelos. José Miguel se fue. Juan Felipe Caicedo, entonces no está. Sí, Entonces ya doctor. llevamos dos. Juan Felipe.
Sí, yo lo asocio con amplificación, doctor. Ya, listo, hasta ahí llegamos. Muy bien, Juan Felipe. Entonces, eso lo vamos a trabajar. Yo lo que veo, todos tienen en la cabeza, si uno les dice PCR, bueno, por lo menos son médicos del siglo XXI, futuros médicos del siglo XXI, porque la diferencia fácil para uno distinguir un médico formado en el siglo XX es que uno dice PCR y ahí mismo dice proteína C reactiva. En cambio, ustedes, los nuevos médicos de generación siglo XXI, uno dice PCR y hay prueba de detección de ADN, dijeron algunos, pero en realidad es amplificar el ADN, todos esos métodos que ven ahí. Entonces, es muy importante, vamos a trabajarlo después, vamos a construir todo ese concepto a medida que vamos avanzando. Entonces, muy bien, Juan Felipe. Juan Francisco Amaya, clonación. Yo le Buenos digo días, clonación, ¿eso sirve para qué? doctor. La clonación sirve para repetir una secuencia de genes. Eso, muy bien, una secuencia de genes. Bueno, digamos, dejemos ahí por ahora, hay que construir más ese concepto. Juan Miguel Mejía País, se fue a hacer las vueltas del papá. No, parece que está. Juan Miguel, se le dio pena. Diga, si yo digo clonación, ¿qué te imaginas? ¿Servirá para algo la clonación en medicina? ¿Será importante? ¿Te parece? No sé. ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué será importante en medicina la clonación? Pues permitir hacer, por ejemplo, multiplicar células para después darse a otras personas, cosas así. Dejemos así, vamos a trabajar ese concepto. Karen, Sofía Ayala, a ver, yo digo clonación. Doctor, pues básicamente, ¿Para qué sirve? En medicina. sí, señor. He visto que buscan resaltar las características, o sea, minimizar las características que son defectuosas para poder resaltar las superiores. Reparar cosas, genes, por ejemplo, ¿qué te ocurre eso? Bueno, puede ser, vamos a ver si alguien me encuentra, porque es que, por eso, esto que estoy haciendo me sirve para la base donde necesitamos trabajar para que ustedes lleguen a manejar unos conceptos más elaborados de cada uno de estos temas, porque para decirles algo, esto de la clonación, Laura Rodríguez, ya, ¿quién fue la que me habló? No, Catherine ya me habló, no. Catherine Hurtado. Hola, Catherine. Sí, doctor. ¿Qué más, Catherine? Muy bien, gracias. ¿Conoces para qué sirve en medicina la clonación? ¿A qué ha dado lugar? ¿A un medicamento? No sé, algún medicamento. ¿Conoces algún medicamento que sirva? No, doctor. ¿Ah? Medicamento no tengo ni idea. O sea, que interesante que trabajemos eso aquí y lleguemos a construir por qué es importante la clonación. Laura Rodríguez. Doctor, buenos días. Hola Laura, ¿cómo vas? Entonces, genes antisentido, inhibición de genes por antisentido, eso sí no lo vieron con la profesora, ¿o sí? No, señor. También, no llegaron hasta allá. Ah, bueno, entonces va a estar como interesante el curso entonces. ¿Será que hay algún medicamento? ¿Conoces algún medicamento basado en biología molecular? No, señor. No, entonces será como interesante este semestre para que miremos cómo se hacen medicamentos, ¿sí o no? ¿Te suena? Interesante. Claro que sí, doctor. Ah, bueno, eso espero. María Alejandra Barrios. Doctor, ¿Qué pasó? Cuénteme. Está las con teléfono, vacunas, María. las vacunas no se harían como con biología molecular, algunas vacunas. Sí, tranquilo, ya vamos. Sí, no, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que voy en orden acá, yo quiero irlo a todos.
y quiero saber cómo andan en conceptos. Entonces María Alejandra está con un celular muy complicado, pero bueno, no sé, María Alejandra, no puedes hablar o si no escribe en el chat, escribe ahí. Hola, doctor, Ah, buenos días. está María Alejandra Barrios. ¿Quién Sí, está señor. hablando? ¿Cómo vas? ¿Algún Bien, medicamento señor. que... bueno, no, ¿algún medicamento que conozcas basado en biología molecular? Diga, no, 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 doctor, no te han realmente enseñado. no sé. Bueno, entonces va a estar interesante el curso. Qué bueno, María Alejandra Giraldo. María Alejandra. No está María Alejandra Giraldo. María Alejandra Vallejo. Hay muchas María Alejandra, está de moda. Sí, doctor. Hola María Alejandra, ¿cómo vas? Bien, gracias. ¿Algún medicamento que conozcas basado en biología molecular? La insulina puede ser. Muy bien, excelente. Bueno, ¿y cómo se produce la insulina? Ay, pues creo que era de un Bueno, animal. ¿te gustaría saber cómo se hace? Claro, doctor. Excelente. Bueno, entonces, bienvenida al curso, María Camila Cortés. Buenos Sí, días, doctor. doctor. ¿Cómo vas? Bueno, Doc- ¿te gustaría hacer una PCR? ¿Ver cómo sí, funciona doctor, eso? claro que sí. Que llega y te hacen un reporte de COVID de tantas 14 CT. Te dice la mamá, vean, me salió, es que 14 CT, eso es bueno o malo, y entonces, no, es que no, eso no me lo enseñaron. Imagínense qué pena. ¿Sí o no, María José? Mayerly, Rosero. Mayerly también está por teléfono. Muy complicado. No sé si puede oír, no sé si puede contestar. Miguel Ángel Sosa, no, por eso tenemos que volver rápido a la presencialidad. Miguel Ángel Sosa. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Miguel Ángel. Bueno, ¿ya ha visto algún resultado? No sé, ha tenido conocidos, familiares, con resultados de RT-PCR para COVID. ¿Se ha tenido la oportunidad o no? Sí, Experiencia propia. señor. Sí, un tiro. ¿Y cómo dan eso? ¿Positivo, negativo y ya? Sí, pues de cierta manera buscan un lenguaje muy sencillo para decirle a la persona que se tiene que cuidar y permanecer en su residencia por un periodo de No, 14 días. pero entonces no te dicen, usted que estudia medicina, dígame, ¿esto qué significa? ¿No te han hecho esa pregunta? No, pues por lo que técnicamente se le mandan es un correo a la persona y no le explican nada Y más. no dice nada más. Bueno, No, señor. pero como médico, sí te gustaría, como estudiante de medicina, te gustaría poder explicar a un familiar, a un conocido, que un resultado, cuando sale por allá es que la zona gris, que llaman, Sí, que hay que señor, claro. repetirlo, ¿sí o no? Sí, Entonces, ¿qué señor. es un CT, por ejemplo? Natalia, muy bien, Natalia Cardona. Buenos días, Natalia. ¿Se ha oído hablar del CT? No, No le han enseñado un CT. Bueno, entonces dígale al profe que le explique eso. Que imagínense qué pena, después llegan allá a medicina interna. Y ustedes bajaron con el doctor Guam y no les explicó que era un CT. ¿Quedó mal yo, sí o no? No me hagan que después quedaron mal. Natalia Cardona. sí, señor. Hola Natalia, ¿cómo vas? No, pues que todavía faltan, no, faltan ya como poquitos. Bueno, ¿qué es espectrometría de masas? Mira, no me la han enseñado. No le han explicado qué es la espectrometría de masas. Aló.
No, no, doctor, la verdad no Diga, tengo no, pues para eso estamos acá, pues claro justamente. Yo el lo que concepto. quiero es motivarlos para que se den cuenta que esto que vamos a ver tiene un interés y una aplicación. Paula Valentina, Sí, doctor. ¿qué es una electroforesis? Eh, no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que era algo con una gel y de ahí Muy bien. se medían unos genes, si no estoy mal. Ujú. Bueno, no, vamos a ver qué es porque hay que profundizar. Eh, Sara Gaviria, Buenos días, doctor. buenos días, Sara, ¿cómo vas? ¿Qué es un dominio de una proteína? No recuerdo bien, doctor. Pero sí se lo dijeron por allá algún momento, en algún día de estos, le explicaron, pero pues hay que reforzar ese. Muy bien, Sebastián Merchan, Ya, doctor. ¿cómo vas? Entonces, visitaron el sitio Expasy. No, doctor. Ah, bueno, entonces eso lo vamos a hacer. Muy bien, Simón Garay. Hola, Simón, ¿cómo vas? Bien, bien, gracias. Entonces, ¿cómo definirías la proteómica? ¿La qué? Eso, entonces muy bien, eso quiere decir que va a ser algo nuevo que vamos a explorar acá. Ya vamos en junio 10. Bueno, Simón, no, Sí, pues ya doctor. voy a alcanzar a hacer. ¿Cómo estás? Entonces ya sabes, Simón, vea, va preparándose. Hay que hacer un informe sobre este taller. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar todos allá y hacen un informe. Sofía Yulisa. Hola, profe, Sofía, buen día. hola Sofía, ¿cómo vas? Bueno, Muy muy bien. bien. ¿Qué es purificar una proteína? ¿Y para qué nos servirá purificar una proteína? No, profe, no tengo idea. La verdad, no he mirado ese tema. Y ahí, pues, porque hablaron de la insulina, entonces, chévere saber, ¿no es cierto? ¿Cómo Sí, se sería purifica interesante la... Muy el bien. tema. Entonces, bienvenida al curso, Valentina Patiño. Gracias. Buenos días, doctor. Hola, Valentina, ¿cómo vas? Entonces, ¿cómo le ha parecido hasta ahora? Está buena, está como interesante la temática de la biología molecular. Eso por Sí, allá tan bastante raro. interesante. Ah, esa era la intención de este ejercicio. Valentina Suárez, Buenos días, doctor. ¿cómo vas? Entonces ya pudiste ver todos los temas que vamos a abordar en este curso. Sí, señor, muy ¿Será que interesante. alcanzamos a verlos todos o qué? De pronto está como... Yo creo que sí, porque al Bueno, principio de pronto ya hemos visto un poquito de cosas, pero pues igual bueno, hay que profundizar. listo, muy bien. Entonces, muchas gracias a todos por responder el llamado. Solo me quedaron faltando como dos. Si están por ahí, pongan en el chat para que conste que estuvieron acá. Hoy vamos a empezar con un tema que tiene que ver mucho con la historia. Y yo no sé si, dígame, ¿alguien sabe de Rosalind Franklin? ¿Quién quiere hablar de Rosalind Franklin? ¿Quién es? Sí, señor. Hola, Jessica. ¿Quién quiere hablar? Jessica. No, ¿o quién habló por ahí? ¿Quién es feminista? No, pues feminista no quiere decir, pero que reivindica el papel de la mujer en la ciencia, por ejemplo. Que estamos trabajando bastante porque a veces las sociedades patriarcales, machistas, no le dan el lugar que corresponde a la mujer en la ciencia. Entonces, por eso es bueno aclarar hoy qué fue lo que hizo Rosalind Franklin, cuál fue su papel, porque es un... Doctor, Dígame. pues yo de lo que sé de la historia de Rosalind Franklin es que cuando estaban en la investigación de cómo era la estructura del ADN, ella con la cristalografía de rayos X logró plasmar en una X cómo se formaba, cómo era la estructura. Y creo que con otro, Wilkins, bueno, no me acuerdo cómo se llama el otro Sí. científico que va con ella, pues según lo que dicen, que también me lo explicaron en otra universidad,
esa fotografía se la dio a Watson y Crick y con eso lograron establecer cuál era la estructura helicoidal Muy bien. del ADN. Bueno, muy bien. En términos generales, esa es la historia. Pero si han oído, no sé, algunos dicen, le robaron pero pues eso no es tan Sí, doctor. sencillo. Resulta que, pues, vamos a ver ese proceso de construcción del conocimiento de cómo está organizada la molécula de ADN. Ya vamos a verlo en detalle, porque es más importante que tengan una comprensión de cómo se llegó a deducir, y ya vamos a ver, es algo increíble. Esa historia es mucho más fascinante de lo que de pronto le pueden a uno contar. Bueno, aquí yo no sé, están viendo el libro, es un libro, estamos muy orgullosos, pues ahí aparezco yo somos editores, pero pues la verdad yo hice como 20 capítulos porque cuando uno hace un libro, uno invita a mucha gente y resulta que muchos quedaron mal, entonces me tocó escribir muchos capítulos al final. Y con otros colegas, el doctor Ángel González, que es un bacteriólogo y un PhD y experto en micología, el doctor John Carlos Castaño, profesor de ustedes también, compañero, amigo de combate, de lucha en este camino que es que la investigación tome el papel, el sitio que le corresponde en la formación de ustedes, porque si no tienen ese pensamiento crítico, y eso lo vamos a ver el próximo semestre, pues no van a ser buenos médicos. Y lo estamos viendo muy evidente ahora con todo lo que está pasando en la pandemia. Todas esas deficiencias en formación de pensamiento crítico han sido desastrosas. Y el doctor Manuel Alfonso Patarroyo, que es el hijo del conocido científico Manuel Elkin, él es médico y hicimos este libro que fue el primero en Colombia dedicado a la biología molecular. Ya estamos en mora de hacer una segunda edición, pero ustedes lo pueden conseguir en línea y ya, imagínense, costaba cuando salió 90.000 pesos, luego 81.000 y ahora está baratico, 59.000 pesos, pues si lo quieren comprar. De todos modos, todas estas clases van a estar grabadas. Eh, este, se lo pueden pedir en línea, de hecho se pide en línea y llega a la casa. No sé si todavía quedarán disponibles, no, creo que todavía quedan disponibles, así que pues, si quieren tener este libro, pues ya saben, entran ahí está la dirección, si.org.co en el fondo editorial. Bueno, entonces, recordando acá, y para tener una visión de a dónde vamos a entrar a trabajar y a entender qué es lo que pasa allí, dentro de la célula, pues vamos a ir primero hoy lo que es el ADN, este ácido nucleico, cómo se enrolla y nos forma cromosomas. Pero estos cromosomas solo se ven durante una fase de división meiótica y en el cual se condensa el ADN y forman los cromosomas. Y eso es un momento pasajero, o sea, uno normalmente pues no va a ver el ADN así, uno lo ve difuso, por eso se ve el núcleo, si ustedes con una célula, ustedes ven ahí oscurito, negrito, es el ácido nucleico, y las coloraciones que permiten verlo, por eso se llaman coloraciones vitales, que fueron las coloraciones que permitieron distinguir en una célula entre el núcleo y el citoplasma. Citoplasma generalmente con las coloraciones que se usan en la histología. Ustedes, yo espero que ya hayan hecho alguna coloración. Ustedes pueden distinguir el núcleo que toma una coloración oscura y el citoplasma que toma una coloración rosada, generalmente en el ginza. El ADN pues se encuentra dentro de ese núcleo rodeado por una membrana. Esa es la característica de los eucariotes. En bacterias el ADN está difuso y no forma este tipo de cromosomas. A veces se habla de cromosomas, esas unidades individuales de ADN, pero en procariotes no vemos este tipo de conformación.
Esto lo vemos es en eucariotes, que son los que tienen la membrana nuclear. Entonces, recuerden, en bacterias, procariota, eucariote, las células que tienen membrana nuclear, y pues en el caso nuestro, pues somos eucariotes, tenemos esa característica. Luego vamos a ver en una siguiente clase la división en las regiones de esos cromosomas y cómo ubicamos los genes dentro de esas regiones. Entonces, el brazo corto es el P, el brazo largo el Q, son formas de anotar las regiones del ADN, del cromosoma. Bueno, resulta que a pesar de que, pues ustedes habrán oído concepto de herencia, de que existen características fenotípicas, fenotipo es lo que observamos, esa expresión de esa herencia. Entonces, por ejemplo, lo que hizo Mendel permitió identificar que habían características o fenotipos que eran dominantes, otros recesivos, así unos experimentos, ustedes de pronto en el colegio normalmente les debieron haber hablado. Y a veces me sorprende, yo pregunto, ¿en el colegio les hablaron de Mendel? No, y eso es básico. Entonces, antes de llegar a la universidad deben tener ese concepto. Entonces, los guisantes, por ejemplo, que adoptaban ciertas formas, tamaños, colores, pues esos son caracteres que se ven y que se identifican externamente, pero no se sabía eso cómo ocurría. Resulta que es un médico, Oswald Avery, en el 1944. Y luego vamos a ver el próximo semestre, cuando hablemos en semilleros sobre el proceso de investigación, que él veía pacientes, niños con neumonía por neumococo y se puso a investigar cómo era el germen que lo causaba y vio que habían unos neumococos que eran más virulentos que otros y que la característica fenotípica era una cápsula, que eran rugosas y los otros eran lisos. Entonces lo que hizo fue tratar de identificar en qué componente de la bacteria se podía transmitir esa característica. Es decir, que eso era estudiar qué era lo que hacía virulento a la bacteria. Y es un médico, no un biólogo, el que identifica que ese material está en el núcleo. ¿Cómo les parece esa historia? Entonces, aquí está el artículo original para que después no digan "Oh, que me contaron, me dijeron, yo leí por ahí". No, vean el artículo original que dice estudios de la naturaleza química de la sustancia que induce transformación de los tipos de neumococo. Y él se da cuenta que eso es posible, es capaz de transmitir una característica fenotípica de virulencia en este caso, es con un componente del núcleo que era ácido. Entonces, definió que eran ácidos nucleicos, que eran los que eran responsables de esas características hereditarias. Entonces, allí se aporta es que el ADN, en esa época todavía no estaba el nombre de ADN, se encuentra en el núcleo, el responsable, los ácidos nucleicos son los responsables de la herencia y se encuentran en el núcleo. Ese fue el aporte de él con estos experimentos en bacterias. Luego viene la palabra los químicos. Los químicos son los que nos han aportado todas estas características de cómo están conformados esos ácidos nucleicos. Y lo primero es que los ácidos nucleicos en realidad están compuestos de cuatro, ahora vamos a hablar de esto, es decir, 2 purinas y 2 pirimidinas. Entonces vamos a hablar de eso. Son de un tipo de compuestos químicos característicos de los que se encuentran en el núcleo, que son ácidos, y por eso se llaman ácidos nucleicos, y que son 4. O sea, ya vamos a ver, y por eso son las reglas de Chargat, son 4 ácidos nucleicos que encontramos que son responsables de la herencia. ¿Y qué encuentra? Lo siguiente, entonces hizo unos experimentos de Erwin Chargaff. Entonces yo no sé quién quiere ahí atreverse a ver
¿qué me dice? Esos son los porcentajes de composición de adeninas, timidinas, guanina y citosina, que es lo que significa la A, la T, la G y la C, pues me imagino que ustedes ya lo conocen bien. Entonces, ¿quién me quiere decir acá qué ven de A en un Homo sapiens? ¿Cómo está el porcentaje de adenina timina? Está como Igual, pues muy parecido, debe ser muy proporcional. parecido, exacto. Y entre Homo sapiens y Drosophila baja un poquito, ¿no? De 31 a 27. O sea que de una especie a otra, digamos, el porcentaje, vemos que el porcentaje reduce un poco. Lo otro es que si se compara con el porcentaje de adeninas timidinas frente al de guaninas citosinas, pues miren que está más bajito el de guanina y citosina. Poco, pues no alcanza a ser la mitad, pero casi la mitad, casi que adenina timidina es el doble. Pero son equivalentes, eso es lo importante. Y siempre vemos como esa equivalencia. Es decir, que el porcentaje de guaninas es similar o igual al de citosinas, guaninas con citosinas, y el porcentaje de adeninas es similar o igual al de timidinas, o sea, se corresponden, son equivalentes. Entonces, esa es la primera regla, que la composición varía de especie a especie, pero se mantiene equivalente a adenina, timidina y guanina con citosina. O sea, son como, andan apareados. Entonces, de ahí, estas son las reglas de Chargaff y deducidas de eso, de estudiar, contar cuál es la proporción de cada uno de esos ácidos nucleicos y comparando en diferentes especies. También se da cuenta que el ADN tiene la misma, siempre entre diferentes especies, siempre vamos a encontrar adenina, timina, guanina, citosina. Esa composición no cambia con la edad. Imagínate todos los estudios que hizo, estudiando diferentes células, estudiando de diferentes condiciones, tomando las diferentes edades, y siempre se mantiene esa proporción. Entonces, adenina siempre es igual el porcentaje de timidinas, citosina el de guanina, y lo otro interesante, aquí viene, es que si se suma adenina más guanina, es igual a la suma de timidina más citosina. Entonces, ahí viene esa otra regla. Entonces, aquí está la cantidad de adenina es proporcional a la de timidina y la de guanina citosina, y la suma de purinas es igual a la suma de pirimidinas. Entonces, aquí ya ustedes están viendo que adenina y guanina son purinas y citosina y timidina son pirimidinas. Ya vamos a ver esto. Ahora sí hablemos cuál es la historia verdadera de Wilkins, Rosalind Franklin y Watson y Crick. ¿Qué fue lo que hizo cada uno en realidad? Wilkins era... Entonces, ¿qué ocurre? Hasta ahí íbamos, primero fue un médico, luego fue un Chargaff. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se encuentra que el responsable de la herencia se encuentra en el núcleo, como lo estableció Avery, y que ese núcleo tiene unas bases nitrogenadas que son estos ácidos nucleicos, de esos 4 tipos, entonces ahí viene, inmediatamente los químicos se dan cuenta que eso tiene una importancia trascendental para entender el principio de la herencia y por ende, ¿qué? El principio de la vida como tal, de los seres vivos. Entonces, por esa razón, los químicos, una vez se obtuvo estos conocimientos, vieron la importancia de estudiar el ácido nucleico, el ADN, ese componente del núcleo, y para ello hay un proceso en química que llama la cristalografía. Para darles un referente, yo no sé si ustedes saben, ¿alguien sabe cuál es la formación de base de Pasteur? ¿Quién sabe? ¿Ustedes saben qué hizo Pasteur? ¿Quién me dice ahí? Punto pues para el que diga primero. Punto no, pues, ¿quién quiere decir? ¿Cuál es la formación? ¿Qué estudió en la Universidad Pasteur? Doctor, Sí. ¿me escucha? Él no fue el que hizo un experimento que puso
Una botella abierta al Sí, aire sí. doblada Pero con es una que estudió en cámara. la universidad, sí, sí. Es el padre de la microbiología. ¿Y cuál fue pero él qué estudió en la universidad? ¿Quién sabe? No, no. Entonces les voy a mandar a leer la historia de Pasteur. Él es químico, él era químico, y lo primero que él trabajó fue la cristalografía. O sea, y fue antes de todo eso. La cristalografía es un método en el cual usted puede analizar de manera indirecta la estructura de moléculas purificadas. Entonces, la primera condición es purificar y luego volverlo a cristal. ¿Y qué ocurre? Mayer se nos fue. Volvió. Hola, Mayer. Entonces, ¿qué ocurre cuando usted tiene la sustancia purificada? Usted lo puede analizar por rayos X. ¿Quién era Wilkins? Era un especialista en estudiar sustancias puras dentro de cristales. Y pues ellos empezaron, él fue de los pioneros en hacer esa cristalografía de ácidos nucleicos. Y él en su laboratorio, él era el jefe del laboratorio, trabajaba, pero entonces él tiene ese papel. O sea, si él no hubiera, si no se hubiera purificado ADN, el ácido nucleico, es que eso es no es fácil y luego purificarlo, hacer un cristal. Luego la que trabajaba con él era Rosalind Franklin. Rosalind Franklin era la mejor cristalógrafa y que obtenía las mejores imágenes, que ahora hablaba el compañero de ustedes, la X. Pero entonces, ahora sí vean la verdad verdadera de todo esto, vean, porque ustedes les cuentan, pero no saben eso cómo ocurre. Entonces, ¿se acuerdan que yo les he dicho que eso es un cristal? Véanlo acá, ahí está, ¿sí lo están viendo? Eh, dígame si están viendo el puntero. Sí, doctor. Si están viendo esto allá un cristal, como si fuera un diamante, pero es Sí, doctor. Entonces el cristal es transparente, pues a la luz visible, pero cuando usted le pasa una luz, se va a dividir en longitudes de onda diferentes de acuerdo a ese cristal. Y lo mismo ocurre con los rayos X, que es luz, digamos una emisión de luz no visible. O sea, tiene una longitud de onda diferente. Y cuando usted pasa ese rayo X por un cristal, le va a quedar dividido. Esa es la base de la espectrofotometría. Entonces, realmente, Wilkins era el experto haciendo estos cristales de ADN y fue el pionero en todo esto que se llama cristalografía. Entonces, aquí adentrico está el ADN puro, porque lo necesitamos puro para estudiar cómo es. Cuando pasa la luz a través de esa molécula de ADN purificada, da esta imagen. Pero ¿y eso qué significa? Ahora sí se las pongo. Dedúzcanme qué estructura tridimensional tiene una molécula que adopta esta X. Entonces, sí, la X, pero yo les pongo, explíquenme. Entonces, tendría uno que imaginarse, ustedes me están viendo en la pantalla, en el video yo lo tengo, sí, romboide. Pero entonces, aquí, eso que ustedes están viendo, ustedes tenían la molécula, aquí pasó de esta manera. Si ustedes miran como yo hago, ¿yo qué hago? Volteo y miro como si estuviera desde arriba. Es que estoy mirando esta X. Entonces, ahí empieza la cuestión. Y lo siento mucho por los que dicen que Rosalind o que Watson y Crick le robaron la idea a Rosalind Franklin. Eso no es así. Les voy a mostrar la verdad verdadera acá. Es esta, vean. Rosalind Franklin publicó en 1953 una propuesta a partir de los datos. Esto que ustedes ven aquí es esta imagen que está acá. Ellos la transfieren a unos diagramas y miden distancias. Entonces, cada uno de esos componentes de la X, esto es a nivel atómico. Y entonces, ¿qué es lo que hace el rayos X? Que amplifica de una manera que usted puede ver acá
Estos son átomos. Increíble, ¿no? Pero esa es la manera que logramos amplificar moléculas casi a una resolución atómica, pero eso es haga de cuenta que ustedes están viendo borroso, porque ya les voy a mostrar, se demoraron 50 años para ver el ADN real a nivel atómico. O sea, ahí es una cosa, un grumo. Pero lo que sí pueden hacer es medir distancias entre estas sombras, entre esa sombrita de acá y esta de acá, y la que está en el centro, la distancia entre estas dos sombritas. Entonces, eso era lo que ellos hacían, y esto ya es teórico. Esto es química teórica, no es... Entonces, Rosalind Frank era muy buena haciendo placas de radiografía, tomándola, sabía que había ahí, pero entonces ella ya había publicado y esa estructura no permitía explicar cómo funcionaba el ADN, hasta que llegó Watson y Crick. Entonces Watson y Crick no hicieron ningún experimento. Watson es biólogo y Crick era químico. Y ellos trabajaban química teórica, y Watson llegó a este laboratorio pues tratando de ver cómo colaboraba con los químicos para ofrecer propuestas de organización estructural del ADN, de manera que eso pudiera explicar cómo funcionaba en las células. Y es eso, y solo eso, lo que permitió, por decir algo, abrir la cerradura y proponer una estructura que permitiera colocar en armonía tanto los datos que venían de la cristalografía con lo que se puede esperar de cómo funciona en una célula el ADN. Lo más sofisticado que ellos tenían es eso que ustedes ven ahí, que se llama, y los invito a los que estén interesados, ojalá les genere mucho interés irse a buscar la hélice, la escribió Watson. Ahí está escrito todo. Pues ahí hay mucha revisionismo histórico y lo que quieran, pero pues, esto que yo les estoy diciendo es claro, un resumen, una síntesis. No demeritan nada el papel de cada uno, y probablemente sí, Rosalind mereció que la incluyeran, y es posible que sí, que el hecho de que no fuera mujer no jugara en que eso es algo que cada vez parece más evidente, que en la época actual pues no se hubiera perdonado. Pero sí, probablemente deberían ser 4 los que recibieron allí el premio Nobel. Pero Watson y Crick son quienes realmente lograron dilucidar, y es por un trabajo cooperativo de dos interdisciplinario, ¿no? De dos profesionales formados con una fundamentación diferente, y es la unión de ambos la que permite llegar a la solución. Entonces, para que no haya ninguna duda, aquí está. Este es el artículo original, y esto antes nadie lo había logrado proponer. Y aquí está la historia. De hecho, había otro que ganó un premio Nobel que se llama Linus Pauling, químico, que dio la estructura de la vitamina C. Y ellos estaban también en la carrera. Y para que vean que no hay aquí, es algo bonito que siempre tiene la ciencia, y es que el conocimiento se comparte, se discute, y aquí está. Ellos amablemente, Pauling y Corey, les dieron en avance la publicación de lo que estaban preparando, y ellos aquí dicen que en nuestra opinión, esta estructura no es satisfactoria, y aquí explican las razones. Creemos que el material que da la forma X es la sal, no el ácido libre. ¿Se dan cuenta que ahí empieza a jugar la química teórica? O sea, ahí ustedes ven una X, pero ustedes no saben qué es. Pero como ellos son químicos,
y de acuerdo a las reglas de la química que permiten que ciertos átomos estén juntos o no, de acuerdo a valencia, todo eso que no les guste, que por eso fue que estudiaron medicina, ¿sí o no? O si estoy equivocado me dicen. Pero generalmente uno estudia medicina porque esas cosas de química y allá la física y eso tan harto. Pero cuando uno quiere resolver problemas, pues se sabe que tiene que ir a entender eso. Por eso es esto, y hay que contárselos de una manera, pues que ustedes puedan ver que es necesario entender esas reglas de la química, pero ahí ustedes se dan cuenta que unos químicos físicos en esa época, pues proponían diversas hipótesis de cómo estaba organizado el ADN no permitía una propuesta satisfactoria. De hecho, acá hay otro que también propone, dice, hay otra estructura de 3 cadenas, pues, que hacen propuestas diferentes. Y esas, ni siquiera ellos dicen que este modelo de los fosfatos están por fuera, las bases adentro y están unidas por enlaces de hidrógeno y está muy mal definida y por esa razón no van a comentarlo más. Entonces, de aquí para allá viene lo de ellos, es puro raciocinio, no hicieron ningún experimento, no tomaron ninguna foto, es a partir de los datos que le pasó Wilkins, de las fotos que ha tomado Rosalind Franklin, ahí viene la discusión, si Franklin sabía y sí. Watson explica en su libro que sí, ellos pues, pues no le había dado como mucha importancia a eso, de compartir las fotos, pero en realidad el trabajo de ellos es estimar, calcular y proponer una estructura que permita explicar cómo aparece esa X. Entonces, ¿qué estructura es la que permite eso? Estas estructuras son 2 cadenas en hélice, cada uno enrollada en el mismo eje, y en la cual los fosfatos diéster se unen por residuos beta-deoxirribofuranosa con uniones 3', 5'. Las 2 cadenas, pero no sus bases, están en una diada perpendicular al eje de la fibra y ambas cadenas siguen la dirección de las manecillas del reloj, siguiendo la diada la secuencia de los átomos de las 2 cadenas que corren en direcciones opuestas. Y eso que están diciendo ahí, es haciendo simulación con esto que les digo es el aparato más sofisticado que tenían ellos era esto, y tenían un técnico que les ayudaba a hacer esto. Esto es como un Lego. Entonces ellos calculaban allí las fuerzas atómicas y si se sostenía o no esos enlaces. Es que, si ven, tenían que calcular las fuerzas atómicas, las valencias, las distancias de los átomos para que esa estructura fuera estable y fuera coherente con lo que se conocía de fuerza. Son físico-químico teóricos. Eso fue lo que hicieron Watson y Crick, trabajar en conjunto. Y claro, al final, mire que es una paginita acá. Este es el artículo original, eso es todo, una página que revolucionó la biología, la medicina, todo en la ciencia. No se escapa que este aparamiento específico que hemos postulado sugiere un mecanismo posible de copia para material genético. Entonces, para los físicos químicos era otro modelo más, como el de los otros, incluido el de Rosalind Franklin, propuesto, pero pues, ¿cómo probarlo? Tendrían que tener una resolución atómica mayor, que ya vamos a ver que solamente se logró en 1979. Entonces, ¿por qué les dieron premio Nobel si solo hasta, imagínense cuántos años después para eso? Y incluso, vean, 1980, 27 años después, fue que se logró la estructura atómica y verlo. Esto fue en 2012, nanoletra. Ahí sí ven, visto, ahí está el ADN, la estructura doble hélice helicoidal. Entonces, imagínense, o sea, hasta si fuera con los principios de la fisicoquímica, pues quedábamos en la duda, en la hipótesis, podrían haber seguido trabajando en estructuras de ADN hasta el 2012. Entonces, para
la hipótesis de demostrar que sí permitía explicar la herencia fueron los biólogos y los que trabajan en genética. Porque una vez se supo esto, fue que se empezó a trabajar y nació en realidad toda la biología molecular. Y es como lo de Darwin. Nadie ha vivido los millones de años de evolución ni ha hecho el experimento para seguir y demostrar que las leyes de Darwin se cumplen, sino que las leyes de Darwin lo que se han demostrado de manera indirecta y son el fundamento y nos permiten trabajar y avanzar y cada vez se confirma que esos postulados son ciertos todos los días, todos los días. Y lo mismo ocurre con la estructura de ADN. Y finalmente ya, pues, 2012, ustedes la ven ahí. Entonces se dan cuenta cómo es esa construcción de conocimiento, que no es tan sencillo así, como hay que profundizar y conocer. Y hay que conocer que esto, que es la organización química, que es una adenina, que es una timina, que es una citosina, que es una guanina. Y pues hay que, esto que es lo de los químicos, entonces miren que aquí es un anillo de carbono y eso es un azúcar, por eso se llama pentosa, o sea, 5 carbonos que forman un anillo. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que a diferencia uno de otro, la desoxirribosa de la ribosa que ustedes vieron ahí en el artículo de Watson es eso, que usted le quita el oxígeno, entonces ya es una desoxirribosa. Entonces, este anillo es el nucleósido. Y cuando usted le pega este fosfato acá, que es este fósforo con estos oxígenos, entonces ahí ya la llamamos nucleótido. Ahora, esta es la base de todos los ácidos nucleicos, de los nucleótidos. Pero a usted vamos a ver lo que lo hace diferente, que sea purina, pirimidina, ya vamos a ver eso que le vamos a pegar. Entonces aquí vemos que es la desoxirribosa sin el oxígeno y acá con el oxígeno, que sería la ribosa. Entonces siempre ubicarse con el orden de los carbonos, cuando estemos hablando de los diferentes grupos que se van a pegar. Entonces aquí vemos, este es el azúcar y esta es lo que hace que sea una purina o una pirimidina. Es la base nitrogenada. Entonces mire que también son anillos de carbono, pero tienen nitrógeno acá. Ustedes ven acá, tienen estos nitrógenos, tienen un grupo amino, NH2. Entonces, este complejo es el que finalmente nos va a decir qué tipo de purina, pirimidina es. Entonces, aquí dependiendo si es una pirimidina, ustedes ven que es un solo anillo. Aquí ustedes ven que la purina tiene 2 anillos. Entonces, aquí vemos ya cada uno, entonces la que es adenina y la guanina, que son purinas, entonces tiene esos 2 anillos de carbono con estos nitrógenos. ¿Qué diferencia la guanina de la adenina? Este amonio acá y la guanina tiene un oxígeno. Las pirimidinas, ¿qué diferencia la citosina de la timidina? Acá igual este oxígeno y acá un amonio. Y el uracilo, que es el equivalente a la timidina, pero en el uracilo, pues que tiene este CH3 acá, el grupo metilo, acá tienes un CH. Bueno, entonces eso es para que vean que es importante conocer esas características y la unión entre esos ácidos nucleicos en cada cadena se hace por enlaces fosfodiéster. Eso es pregunta de examen. ¿Cómo se pega un nucleótido con el otro en la cadena de ADN? Es por enlaces fosfodiéster. Entonces aquí ustedes ven adenina, timidina, guanina, citosina, adenina. Entonces, ¿cómo se pega esta adenina con la timidina siguiente? Con el enlace fosfodiéster, fosfo y con un enlace doble, pues por eso es diéster. ¿Cómo se pega? Ahora vamos a ver es cómo se pegan las 2 cadenas. Ese es otro tema. Pero una cadena es un enlace fosfodiéster, como van acá, y con la complementaria, es decir, una adenina siempre pega con la timina con 2 enlaces. Pero estos enlaces son puentes de hidrógeno. Entonces, los enlaces fosfodiéster, pues claro, requieren más energía, más difícil. Estos de acá, pues requieren, por eso es que uno lo que separa más fácilmente son las 2 cadenas de ADN,
¿Y qué va a separar más rápido, más fácil? Pues cuando hay dos. En cambio, guaninas y citosinas necesita tres, son tres, y hay que romper tres enlaces más, necesita más energía. Esto permite entender que ustedes notaron, hay mucha adenina timina, porque ya vamos a ver luego en la otra clase, que es las secuencias repetidas, pero las secuencias que codifican para genes y sobre todo en los sitios que requieren, que son esenciales para la función de que codifican para sitios esenciales para el funcionamiento de una proteína, son ricos en guanina citosina. Entonces, cuando uno ve muchas guaninas citosinas, quiere decir que hay un sitio conservado que muy probablemente es una región de mucha importancia para un gen, pues para lo que está codificando para una región importante en una proteína. Entonces, esa es toda digamos, los puntos importantes de cómo está formado la doble cadena de ADN. Aquí vamos a pasar muy rápidamente, no vamos a profundizar, todo ustedes pues ya vimos todo esto de que la doble hélice, siempre pongo en inglés de una vez para que se vayan familiarizando y ejercitando en el uso de inglés científico, inglés que van a requerir a lo largo de su carrera. Entonces, double helix structure. Entonces, is strength consisting of sugar phosphate backbone. O sea que cada cadena es un esqueleto de fosfatos, de azúcar fosfato, y que son bases complementarias, una purina, una pirimidina, from each strand linked via hydrogen bonds, lo que les dije. Las dos cadenas a través de puentes de hidrógeno. Ya hay unos detalles y es lo que vamos a ver, la forma B, la forma Z y la forma A. Y eso depende de algo que es en un fruncimiento que se forma en el surco menor, que ya vamos a ver. Entonces, la doble hélice, ustedes tienen un giro amplio y luego viene un giro corto. Entonces, ese giro amplio es lo que llama el surco mayor y el giro pequeño es el surco menor. Entonces, aquí están las distancias, que es lo que se ve, por eso les digo, cuando ustedes colocan la ADN, lo ven allí. Estas son las distancias que medían Watson y Crick y Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, pues que no fue exitosa en proponer una estructura, aunque tomó pues muy bien las fotos, pero esta medición, todo eso lo hicieron, pero había que saber mucho de leyes de físico-química para llegar a eso. Entonces, ahí ven las distancias, esas son las distancias que se ven. Si quieren, nos devolvemos acá para que ustedes vean dónde esto en la X, eso es de dónde salen, de dónde las midieron. Las midieron en esta foto. Esto que estaba midiendo acá. ¿Sí ven? Estas distancias, estos punticos que ven ahí, estos son las astas de la X, que acá estamos como midiendo la mitad de la X. Entonces, estas distancias es lo que ellos lo miden en Astron, de ahí está. Vea, dice, ¿cuántos residuos? Vea, 3,34 Astron, vea, ahí está. Eso es lo que ellos hacían, se divertían bastante midiendo esas sombritas. De ahí es donde sacan ese valor, de esa foto. Ahora sí, nadie les había querido contar, vean, por fin alguien les contó cómo era que hacían para medir esos Astron, de dónde sacaron eso. Pues ya les conté. Entonces ahí está, esas medidas que hizo Rosalind ahí, 10,85 Astron, ¿no es cierto? 10,85 Astron, todo esto. Entonces el surco mayor y el surco mayor. Y acá surco menor. Bueno, entonces aquí están dos enlaces y aquí están los tres. Esto es guanina y citosina, aquí adenina y timina. Ahí están. Y la distancia, esto es lo que medía ya en esas sombritas ahí, esas sombritas del asta de la X, eso, 20 astros. Eso es lo famoso que hacían con las fotos.
Eso es pura estimaciones, cálculos, de acuerdo, hacen extrapolaciones de cuánto aumenta y cuánto equivalen en distancia atómica. Entonces, las cadenas laterales van a ver que si uno mira, por eso toman fotos de diferentes tipos de ADN, el A, el B, el Z, y miden esto. ¿Y qué se dan cuenta? Que hay unos fruncimientos que están o más, digamos que la distancia al eje en C2, este se llama C2, fruncimiento C2, esto está más cerca al eje, mientras que el C3 está más lejos de donde está el eje, acá. Entonces resulta que el ARN tiene C3, o sea, es este, está más tirado, más abierto, mientras que el ADN-B está más cerca. Entonces, esa pequeña diferencia que se mide en astro es la que hace es la que explica cómo se comporta, cómo adopta la conformación, el ADN. Ahí están las fórmulas, si se quieren, de los que les gustan las matemáticas, puros ángulos. Entonces, estas distancias, C3 endo o C2 endo, es la que determinan la forma B, que es C2 endo. En cambio, la A es C3 y el ARN es C3. ¿Qué ocurre cuando es C3? Que es más reactivo, es más susceptible a cambio. Eso explica, entonces se van para la casa hoy, es decir, vean, no, pues ya están en la casa. Mamá, ya me explicaron por fin por qué hay que guardar las vacunas de ARN a -80. ¿Ya? ¿Entendieron por qué? Por esto. ¿Sí ven que valía la pena estar en la clase hasta ahora? Para saber por qué hay que guardar las vacunas de ARN mensajero a -80, porque son muy reactivas. Usted les pone a la temperatura usual por no tener el C3 endo, entonces no va a salir en el examen. ¿Por qué las vacunas de RNA se tienen que guardar a -80? Porque tienen C3. Entonces le sale la opción C2, C3, escoja o aparee. Entonces el A, que es cuando está hidratado, pues está más anchito. Tras la B, que es la más frecuente, es la que tiene el C2, mientras que la Z es igual que la B, sino que gira para el otro lado. Pero esta tiene C3, mientras que esta tiene C2 endo. Ahí está resumido. Toman chan, está en un print screen y ahí está la pregunta del examen. Entonces la forma A, la forma B, la forma Z, el diámetro 26 Armstrong, acá 20 Armstrong, acá 18 Armstrong. Número de bases, 10, 11, 12 bases por giro. Y acá lo que va a salir en el examen, C3 endo, C2 endo. Y eso es lo que ahí lo ven ustedes, eso es mirado así. Esto es lo que se ve en la foto, la X, la famosa X. Cuando ustedes la ven ahí. Entonces ven la miraran desde arriba. Esta es aquí. El A y el B. Bueno, y existen otros ADN que tienen otras estructuras que son triple hélices, pero ya no las vamos a hablar. Aquí lo que pasa, lo que ya se llaman estructuras no Watson y Crick, son las que se ven, por ejemplo, y ahí, mamá, ya me explicaron por qué exponerse a la luz da cáncer de piel. Porque la luz ultravioleta forma un fotoproducto al alterarlas. Afortunadamente, pues las células están ahí envueltas en lípidos, pero pues mucha exposición puede llegar a alterar, claro, formar lo que se llama el fotoproducto, hacer enlaces que no deben ser. Entonces, ahí eso explica por qué empiezan a aparecer cáncer de piel. Bueno, entonces, esto era lo que les iba a contar hoy. Nos vemos entonces la otra semana, a ver si tienen alguna otra pregunta
¿Cómo les ha parecido? Tienen preguntas, me imagino muchas cosas, se pueden ir a leer el libro, ahí están a repasar, no sé, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Entonces, ya saben que está en la aula virtual, vamos a poner la clase y vamos a poner los recursos. Doctor, Sí. pues a mí me quedó una duda, más que todo respecto a algo que usted dijo. ¿Qué produciría entonces en tal caso el hecho de que la vacuna sea, pues la vacuna de RNM, sea más reactiva a temperaturas bajas al aplicarla? ¿Habría consecuencia al aplicarla o no sería eficiente? No, vea, eso es muy importante. ¿Qué pasa? Si uno pudiera modificar, los químicos se han divertido, usted puede modificar esa molécula de ARN. De hecho, el de la vacuna está modificada para que pueda entrar dentro de la célula. Pero si usted tiene ARN funcionando todo el tiempo, se le desordena toda la producción, por no decir despelota. Pero si quieren, es una manera gráfica de decir que se le desordena toda la producción, queda produciendo proteínas todo el tiempo. Esa es la característica, que no dure mucho. Y esa es la ventaja de esa que decían que es que en las vacunas nos van a poner un chip, eso es ridículo porque no vieron la clase. Lo que diga eso no fue que no entendió que la vacuna de ARN no puede llegar primero no va al ADN, no dura mucho tiempo, y eso es lo que necesitamos, que no dure mucho tiempo la expresión, que dure lo suficiente para producir la proteína, que eso lo vamos a ver en la otra clase, cómo se produce. Entonces, esa es la característica que necesitamos, que no dure el ARN mucho tiempo, que sea susceptible a ese medio ambiente y se degrade, se llama eso, degradarse, y es justamente que dure el tiempo justo y necesario para que ocurra la producción de proteína que necesitamos. Muchas gracias, doctor. Muy Bueno, amable. mucho gusto. Doctor, yo tenía una pregunta. Sí, Ana Es Sofía. que cuando nos mostró la imagen en la que estaban como las formas del ADN, en la forma Z decía que tenía como el C2 endo para pirimidinas y el C3 endo para purinas. ¿Por qué se da eso? Porque está girando para el otro lado y eso hace que se acerquen esos otros residuos. Pero pues, lo fundamental, miren que es más como delgadita, menos robusta. Pero es una mezcla. Es que esa afortunadamente no es, pues, afortunadamente. Pues la verdad, todavía nos falta conocer muy bien por qué hay A, por qué hay B, porque la que funciona normalmente es la forma B, es la que pues, adopta en la mayoría de las células y para hacer funcionar. Las otras son menos frecuentes, se pueden encontrar pero son menos frecuentes y nos falta entender qué es lo que hacen. Está bien, doctor, muchas gracias. Bueno, algo más, no sé. Bueno, entonces no sé si no hay más preguntas, voy a parar ya la grabación. De nuevo les digo, miren en el aula virtual y ya les subo esto. Bueno, les voy a poner ahí también los talleres para que los quieren irlos trabajando. Y bueno, entonces nos vemos la otra semana. ¿Listos? Bueno, Muchísimas gracias. nos vemos.